Buenas tardes. ¿Cómo están? Daniel Spatz. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos entrando. Chicos, hola, hola. Espero que estén bien. Buenas, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Camila Suárez, que la vamos a tener de Perú, banda. Ayer tuvimos con Sol. Enrique Taboada de Perú. Hola a todos los que van ingresando. No conozco a algunos. Saludos de Chile, siempre presente Chile. Dani, ayer no podía hablar más despacio, Jeff. Tienen que respetar el idioma, chicos. Porque me escribían, Camisita, me decía que hable más despacio. No, disculpen, es una falta de respeto. Porque él es el idioma de él. Cuando van ellos a Argentina también les hablan muy rápido. O a otros países. Voy a entrar con Daria. Hola, Jessy. Desde Maffer, Las Palmas. Hola, hola a todos. Muy lindo tu vivo el otro día, lo vi, hermoso. Vamos a entrar con Daria en este momento. Un segundo, saludos. Excelente invitada, por supuesto. Vamos a ver si entra. Hola, Daria. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿me escuchás bien? Perfecto, Es perfecto, la perfecto. pregunta del ¿Vos a mí? millón que le hago a todos los invitados. Sí, lo más importante, ¿no? Estas conexiones nuevas, a ver si funcionan o no. Sí, bueno, es un placer tenerte y sabes que yo no tiro flores porque eh, tiro flores a quien se lo merece. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No, no soy obsecuente, ni, como se dice vulgarmente, chupamedia, no, ya no estoy para eso. Bueno, Y llamo muchísimas a mis gracias por la entrevistas. invitación. Te quiero agradecer mucho la invitación. La última vez que nos vimos fue en Querétaro, ahí con nuestro común amigo Miguel Ángel Reyes Varela. Ahí, no sé si recordás que fuimos a cenar. Así que, bueno, un Exacto, vos gusto. sabés que sí, yo estaba seguro que había sido, pero en la Ciudad de México. Mira, tenés razón. No, en Querétaro fue. Fuimos a cenar a la noche, ¿te acuerdas? Hay un bar chiquitito con Miguel Ángel, y, un gran amigo de Sí, corazón, gran persona, excelente persona. Así fue que, bueno, fantástico, aquí sí. estamos. Bueno, yo Eh, a lo Pulga de la Peña, como dice él, te voy a exprimir. bueno. El Pulga, un Aquí estoy para que fenómeno. charlemos. No, mirá, sí, eso, charla. El otro día escuchaba, yo aprendo, veo charlas, veo entrevistadores, porque quiero dedicarme a esto en el futuro y analizar tenis, y veía, Ricardo Darín, nuestro gran actor, dijo algo muy interesante, Daria, en una entrevista que escuché. Dice, a mí me gusta que las entrevistas sean charlas. Claro. Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que lo que venimos acá a hacer un poco en esto, en estas charlas, es a compartir una pasión. Vos sos un apasionado del tenis, yo soy una apasionada del tenis. Quizás tenemos caminos distintos, una especialización u otra, pero en definitiva todos estamos en un mismo camino, que es esta pasión por este hermoso deporte que nos une, ¿no? Entonces, y el deporte en sí, más allá de que sea el tenis. El otro día le hice yo una entrevista al Cocho López y hoy tengo que hacerle una Leona. Y también, viste, el otra vez lo hice a un director técnico de fútbol, viste, porque trabajo también con otros Mm, deportes. Y la verdad es que yo no me voy a dedicar a eso, pero es todo un tema, no es tan sencillo, es todo un tema y trato bueno, de que sea una charla de dos pasiones, ¿no? Que si cada uno pone la pasión desde su lado y a través de esto que es el diálogo de un idioma común que es el tenis para nosotros, ¿no? Por lo menos lo veo así, no sé. correcto, totalmente de acuerdo. Voy al tema. Vos tenés que hacer de cuenta que yo no sé nada. Bueno, ok. No es así, ¿eh? No es así, yo sé que sabes, así que no es así. Yo ahora me puse otro traje. No debato, ni cuestiono, ni digo porque yo hago lo mismo. Porque si no sería... No, eso sería que yo te proponga, vamos a hacer una charla ida y vuelta. Eso es diferente para mí. De acuerdo. De ¿Qué acuerdo, es yo la te voy a biomecánica? hacer como soy yo. El que me conoce sabe
a ver, tengo errores y aciertos, he recorrido un camino. Muchas veces vienen alumnos y me dicen, ay Daria, sigo haciendo. Digo, no, no sigas haciendo lo que yo dije, porque yo evolucioné también. Y cosas que en algún momento pude haber pensado, hoy, a través de que sigo estudiando todos los días, ¿bien? Y mucho, aunque parezca increíble, hoy me levanté a las 5:30 de la mañana, porque tengo que preparar para el martes una disertación en el colegio de argentino de oftalmología para los médicos, y entonces genera todo un tema de cosas, y entonces hay cosas que uno va modificando, quizás cuando hablamos aquel día en Querétaro afirmé alguna cosa y vos decís, pero ¿cómo Daria cambió? Sí, sí, porque como dice mi libro, soy dinámica. Soy dinámica y significa algo dinámico. La dinámica no es estática, es en movimiento. Y el deporte y las ciencias están en movimiento. Y las ciencias, la biomecánica, las neurociencias y todo lo que aparece está en movimiento. Entonces cada vez tenemos más tecnologías para detectar un virus como el coronavirus, que no lo vemos, pero que está, que se detecta. Entonces, ¿cómo no vamos a saber de que hoy hay un montón de cosas que nos suman al tenis, al deporte en general? Y bueno, uno tiene que estar abierto. ¿Y cuál es el problema? Decir, sí, yo dije eso y hoy lo cambio. Porque estudié y conseguí. Yo no tengo a esta altura de mi vida, obviamente, no tengo ninguna vergüenza. Al revés, eso me hace igual a ustedes, igual a todos, a ustedes, digo, a los profes que recién se inician, somos todos iguales. Yo pasé por una cancha de tenis como pasaste vos, por una escuelita de tenis como pasaste vos, di clases en escuelita de tenis, todos hicimos el mismo proceso. Bueno, mi camino se abrió para acá, el de algunos se abre para allá, el otro para allá, nada más que eso, es eso, nada más que un transitar en la vida, ¿no? Que la hacemos acá. Hermosas palabras. ¿Qué es la biomecánica aplicada al tenis? Que yo sé que sos una experta y no quiero, perdóname, antes que empieces, yo no te presenté y dirás, qué maleducado, no habla de mí, No, todos los títulos, los logros. No, ¿sabés qué pasa? Yo no quiero que esto sea informático. Ahora con la tecnología, vos pones Daria Kopsik y... Entonces sí, los no. invito a nuestros amigos a que después vean la experta que estoy hablando, ¿no? La persona experta Sí, en un tema. totalmente de acuerdo Pero quiero... y me siento más cómoda si no haces ninguna presentación de esas. Hagamos la charla de amigos, que nos están escuchando otros amigos. Hagámosla de ese lugar. Correcto. Acá tenemos tres audiencias y en general, uno que saben mucho, que tienen mucha experiencia y que van a decir, ah, eso ya lo sé, ya lo escuché. Otros que digan, ah, mira, yo pensaba otra cosa, y otros que no saben mucho y otros que no saben nada. Entonces yo diría cuatro, ni siquiera tres. Entonces, vos hacé de cuenta que yo estoy en los que no sé nada cuando te pregunta, ¿ok? Ok. ¿Qué es la Entonces, biomecánica? ¿qué es la biomecánica aplicada al tenis? Aplicada al tenis, en este caso, porque estamos en una comunidad tenística. Perfecto. La biomecánica es la mecánica del movimiento humano. Es decir, el movimiento humano en el planeta Tierra está regido por la gravedad. Si viviéramos en la Luna o en Marte, la biomecánica sería diferente. Hablamos en términos generales. Quiere decir que la biomecánica es la mecánica posible para el cuerpo humano, movimiento posible, mecánica. Mecánica es movimiento humano. Cómo nos desplazamos, cómo hacemos gestos, por qué yo hago esto, por qué hago esto, por qué hago todo esto. ¿Bien? Esa mecánica del movimiento humano está absolutamente en relación a la gravedad de la Tierra. Ahora, cuando esa mecánica está aplicada a un deporte, está en relación directa a lo posible, a un gesto motor técnico, es decir, a lo motor técnico, y se pone entre lo que sería la táctica y la técnica. Es decir, entre lo que yo deseo hacer y después la técnica, yo llamaría el estilo. ¿Por qué? Porque el otro día, hablando un poquito con Diego Moyano, me decía, pero ¿cómo? La biomecánica es la técnica y no es la técnica, es lo posible. Ahí hay un camino. Es decir, una cosa es el estilo. Es decir, vos podés tener un estilo, pegar con empuñadura western, con semi-western, con eastern, con continental. Podés armar una derecha acá, podés armar una derecha acá, una derecha acá. Hay muchas posibilidades, no hay una sola, no es la misma derecha en todos lados. Ahora,
de acuerdo a tu biotipo, hay una mecánica posible, ¿bien? Y una mecánica que está más cerca de la lesión y una mecánica que está más cerca de la excelencia, ¿bien? Ahora, ¿qué lo rige eso? La eficacia y la eficiencia con que uno realiza el gesto motor. Por ejemplo, este mismo ejemplo lo di el otro día y es, si el otro hace unos años viene Horacio Ceballos, ¿bien? Lo conocés, Horacito, el ¿Papá hijo o de Horacio jugador? ¿Papá Ceballos, o hijo? al hijo, Ah, gran hijo, no, porque doblista, por ahí te ve. Ok. sí, gran doblista, y me Sí, sí. viene con Alejandro Lombardo, que en ese momento era su coach, y me Mm, dice, Dalia, tenemos un problema en la zurda. O como hago yo siempre, cuando tengo un jugador de la talla de Horacito, lo que hacía era, ok, yo te voy a solucionar el problema de tu zurda, pero mm. quiero ver tu revés y quiero ver tu servicio. Cuando veo el servicio, digo, ah, pucha, qué servicio raro tiene, ¿no? Entonces, mi pregunta es, Horacio, con el saque, ¿cómo estás? Tengo toda la confianza, Daria. Es eficaz, es eficiente, no se lesiona, no hay nada que tocar a los 24 años. Nada. Porque si no yo generaría inseguridad, pérdida de movimiento, entraría en un engrama motor descontrolado en el cerebro y lo que haría es sacarlo del circuito. Ahora, si Horacito tuviera 14, 13, 14 años y yo veo que hay un riesgo de lesión, quizás sí, porque en ese periodo puedo llegar a llevarlo más a una excelencia de movimiento. Ahora, determinada, entonces, cada mecánica, es decir, biomecánica o mecánica del movimiento, es lo mismo, llevado a un deporte, en este caso al tenis, tiene que andar entre dos principios, eficacia y eficiencia. Bien, si es eficaz y es eficiente y tiene poco riesgo de lesión, no se toca. Si es eficaz y eficiente y si no es eficaz o tiene dolor, sí se toca. Porque si estamos en una lesión es porque algo está pasando. ¿Bien? Sí, Daria, perdón. Vos dijiste que era raro el saque, Sí, sí. pero Era un sí, saque ¿qué no de viste los raro? típicos. Tenía una posición de los pies muy cerrada, es decir, daba Mm, muchísimo a la espalda. Las rotaciones angulares de la cadera y de los hombros eran en conjunto y no separadas, en vez de hacer una rotación angular parcial que va entrando desde rodillas, tobillo, perdón, tobillo, rodilla, cadera, hombro, él entra más en un solo plano, que eso es más de alguien que ha hecho en mm. primer deporte el fútbol, como Gaudio, por ejemplo, que Oh, ellos tienen mucha característica de ese tipo de saque, los que han su primer deporte o en zonas donde hay gran influencia, como en Argentina, en los varones del fútbol, el fútbol se pega de eje a eje y el saque es un movimiento rotacional. Los niños, por supuesto, cuando se inician, si no hubo alguien que le corrigió eso, entran con el patrón que tienen más fuerte, que es el rotacional, no rotacional del saque, sino el del fútbol. Entonces, pero él no, en realidad tocar eso era una barbaridad, porque el año pasado estuve viéndolo en Wimbledon, jugar el doble, y la verdad es que él saca bien mm, para el circuito, le sirve. Si yo lo toco, ¿sacaría mejor? No lo mm, sé. ¿Sacaría peor? Tampoco lo sé. Entonces, ¿por qué voy a tocarlo? ¿Por un orgullo mío? Eso sería una mm. impotencia del entrenador o del especialista. Entonces, yo solamente toco cuando estoy de acuerdo con el entrenador. En general, no toco un jugador si no viene el preparador físico y el entrenador a verme, o uno, por lo menos el entrenador. Si lo toco, tiene que haber concordancia entre el jugador y el entrenador. Todos tenemos que estar de acuerdo si me vienen a consultar, en qué es lo que vamos a hacer, y a partir de eso acordamos el cambio. Y siempre hablo de las consecuencias positivas y negativas que pueda tener ese cambio. ¿Bien? Entonces, una cosa es, estoy sacando muy mal, estoy pegando a la derecha muy mal. En el caso de Horacito, su derecha era una cosa muy sencilla para mí, pero bueno, él no le encontraba la vuelta y automáticamente la pudimos encontrar y fue sencilla de cambiar. A veces los cambios implican modificar ciertas cosas que son patrones motores muy arraigados Mm, y entonces tengo que competir entre lo que se llama una huella motora o engrama motor muy ya clavado en el cerebro, es mm. decir,
tiene muchísimas y muchísimas repeticiones contra una huella totalmente nueva. A veces es posible, a veces ahondo por la misma huella. Bueno, hay muchos caminos de abordaje, pero digamos, para que sea sencillo y no hacer nada complicado, es siempre tenemos que tener claro lo que vamos a hacer. Otra de mis palabras favoritas es costo-beneficio. No se toca si no hay costo-beneficio. Es decir, el beneficio tiene que ser siempre mayor al costo. Si no, estoy haciendo algo malo. Si yo toco un jugador porque Daria se siente orgullosa de dejar su marca y decir que yo lo toqué, es una falta de respeto a la profesión. Entonces, siempre que toco tiene que haber más beneficio que costo. Si no, no lo toco al jugador. Le digo, en mi opinión, no se puede tocar. Fantástico. Te hago yo una pregunta de profe, ahora sí me he visto de profe. Dale, todas las que quieras. No, pero digo porque... No, pero digo porque, viste, hay preguntas que me salen a mí y por ahí los chicos también quieren preguntar. Los grips. Sí. En 36 años de profe, todavía me vuelve loco el grip western, ¿no? Y cuando los colegas te ven y la chica tiene 14, 15 o el chico 17, dice, cambiale el grip, Daniel, está muy pasado. Sí. Y Daniel, hablo en tercera persona, y Daniel Spatz le dice, no sé si a esta edad conviene cambiarle el grip, le puedo arruinar su golpe. Y veo que la chica, como decís vos, mete la bola, pero el coach que la vino a ver para sus ojos no le gusta el grip western y pontifica que Daniel le tiene que cambiar. Los grips, ¿hasta qué edad se deberían o aconsejás cambiarlos o no? Bien, es una pregunta muy inteligente que tiene muchas aristas. No es una sola arista. Es una pregunta porque cambiar un grip no siempre es posible en las condiciones normales. No siempre se debe cambiar, como bien dijiste vos, porque siempre entramos en el costo-beneficio, de acuerdo al entrenador. Primero tendría que decirte que tendría que ver qué tipo en el biotipo del jugador, qué lateralidad tiene, porque eso me influiría mucho porque me cambiaría en primera instancia cuál sería el punto de impacto. Si es un jugador, lo que yo denomino cruzado, el punto de impacto va a estar más adelantado. Y si es un jugador homogéneo, el punto de impacto va a estar más atrasado. Por lo tanto, si es un jugador homogéneo, el que me traes, te diría, mira, lo podemos correr pero muy poquito, porque el punto de impacto está muy atrás. Entonces, con una empuñadura Easton no va a poder pegarle en ese punto de impacto cómodo. Ejemplo, Serena Williams, por decirte un ejemplo ahí. ¿Bien? Bien. Entonces, Serena pega y su impacto está acá. No está acá el de Federer ni el de Nadal, que está adelantado. ¿Bien? Porque son cruzados. Entonces, primero de todo, determinar, que es lo primero que hago con un jugador, hago un primer análisis clínico, llámalo si querés de esa manera, que yo lo llamo historia deportiva. Averiguo con qué deporte se inició, si los padres son deportistas, de cuál es el zona, si estoy en una zona o en una parte del mundo distinto, cuál es el deporte de esa zona, porque de eso me va a hablar de las características formativas en los colegios del niño o las escuelas. Bien, una vez tenido eso, le voy a hablar con el entrenador y decir, mira, si es un jugador homogéneo, la podemos tocar, pero muy poquitito si vos querés. Y decime por qué querés. Porque tiene una lesión, porque no tiene una lesión, ¿cuál es el motivo? Bien, eso es número uno. Entonces, ahora, si es un jugador cruzado, y yo tuve una experiencia con un error cometido, ¿bien? Así que lo voy y lo digo abiertamente, y fue una nena de 15 años, ¿bien? Que tenía una empuñadura muy pasada, ¿bien? Entonces hay que tener, por eso tiene muchas aristas esto. Yo estudié lo que se llama reprogramación motora y puedo llegar a cambiar una empuñadura en 2 horas. Con un aparato, no es Frankenstein y no es nada, pero bueno, puedo cambiarlo de esa manera o puedo cambiarlo en 2 meses con un trabajo fuera de cancha, que también lo puedo hacer. Y no hago magia ni tengo nada mágico, es absolutamente, cuando te lo explico, es totalmente racional. Esa nena era lo que llamamos una jugadora cruzada, significa que su punto de impacto era adelantado, por lo tanto su cambio de empuñadura era correcto. Tenía 14, 15 años, en ese momento la tenía... Daria, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Podés explicar
porque tenemos mucha audiencia. ¿Qué es cruzado y homogéneo? Para los que no lo Bien. sepan, por favor, gracias. Sí. Casualmente de eso voy a hablar y de las lesiones que se producen. No. Te digo en el congreso que te dije del martes, porque es muy importante esto, muy importante, lo que se denomina ojo dominante, ¿bien? O ojo director. Todos, absolutamente todos los seres humanos, salvo un accidente, nacemos con un ojo dominante sobre otro. Se habla de lateralidades y se habla de lateralización, porque seguramente vos escuchaste hablar de lateralidades, todo el mundo, y todo el mundo se llena la boca de hablar de eso, pero si yo te pregunto qué es lateralidades y qué es lateralización, muy pocos van a saber la diferencia. ¿Bien? Yo no lo sé. Entonces, bien, por eso entonces, lo primero de todo es la lateralización, es para separar las dos cosas. Nosotros somos seres humanos que estamos divididos en dos hemipartes muy similares. Tenemos dos manos, dos hombros, dos caderas, dos piernas. Cada una de esas partes tiene una dominancia sobre la otra. Es decir, o soy diestra o soy zurda, tengo rotación mayor de hombro derecho o de hombro izquierdo, de cadera. Eso se denomina lateralización. Quiere decir que hay una parte del cuerpo que domina la otra parte del cuerpo. Bien. Ahora, lateralidad, porque eso la gente habla de lateralidad y mezcla todo esto. Lateralidad tiene que ver con otra cosa, que es la dominancia, número uno, la determinación de cuál es el ojo director, que es el ojo dominante. Y esto los médicos, por eso el año pasado estuve en el Hospital de Clínicas y ahora me llamaron del Colegio de Oftalmólogos de Argentina para disertar sobre esto, porque los médicos, lo primero que cuando vas a un oftalmólogo, ellos te determinan cuál es el ojo director. Ahora, los deportistas no sabemos, y los entrenadores, ¿para qué sirve eso? Bueno, es fundamental, porque al saber cuál es tu ojo director, voy a pasar a mí, Daria, es ojo director derecho, ¿bien? Y soy mano derecha. Si Daria jugara al fútbol, ¿bien? Tendría que estar denominada la lateralidad no con la mano, es el ojo y la pierna. Bien, ahora vuelvo a explicarlo. Daria es ojo derecho, mano derecha, significa que Daria es homogénea. Si Daria fuera ojo izquierdo, mano derecha, sería cruzada. Bien, voy a dar un ejemplo en tenis. Federer es ojo izquierdo, mano derecha, es cruzado. Nadal es mano izquierda, ojo derecho, es cruzado. Bien. Maradona es ojo derecho, pierna izquierda, ojo izquierdo, pierna izquierda, es homogéneo. Messi es ojo derecho, pierna izquierda, es cruzado. Wow. Bien. Bueno, Ginóbili es cruzado. Bien, es Ginóbili es cruzado. Bien. Fíjate, hay una variabilidad muy grande en todo esto. ¿Qué determina esto? Homogéneos y cruzados. Eso determina tu patrón técnico-táctico, número uno. Porque determina en base a eso tu posición de la cabeza, tu posición de los pies, tu punto de impacto. Bien, eso lo determina la lateralidad. La lateralización va a determinar las rotaciones para qué lado pueden ser mejores. Por ejemplo, si yo soy rotación de hombro derecho, tengo mejor devolución de saque rotando hacia el revés que hacia la derecha. Por lo tanto, mi posición de saque en espera debe ser semiabierta para favorecer mi derecha. Si yo tengo rotación de cadera izquierda, quiere decir que yo corro mejor de izquierda a derecha, en fútbol, en básquet, en tenis, en lo que sea. Entonces, lo número uno es el saber si es homogéneo o cruzado, primero me determina tu patrón técnico-táctico. Entonces, yo voy a decir al entrenador qué empuñadura va a ser recomendable en ese tipo de jugador, porque voy a saber cuál es su punto de impacto más confortable. ¿Por qué? Porque el ojo, este ojo que es mi ojo director, se denomina ojo técnico o retina técnica, dicen los especialistas, y tenemos un ojo técnico y un ojo táctico. Si vos lo ves a Messi, cuando pega o patea, él hace este gesto. Él hace este gesto porque su ojo técnico es el derecho y está apuntando a la pelota. Mientras que cuando él está en la cancha y corre con la pelota
en el pie, él está girado y gira de esta manera y está en su ojo táctico. Por eso es muy complejo. Pero bueno, yo no puedo hablar hoy, impresionante. Te hago así, bueno, mirá, Messi, te hago Daria. No, esto es, bueno, yo me especializo en eso, por eso tengo que estudio todos los días y hay cosas, yo también he hablado de lateralidades y he mezclado todo, pero después pude sacar adelante. Antes hablábamos de una pierna y hablamos de 4 piernas, y depende del deporte, me es la más importante otra, y tenemos 2 piernas, pero 4 diferentes atracciones. Entonces, eso, homogéneos y cruzados, creo que quedó claro lo que sería, lo que vos me preguntaste, ¿no? Era bien, te queda absolutamente claro. Eso también entra en relación directa a la activación cerebral. Es decir, la lateralidad influye directamente sobre cuál de los hemisferios del cerebro está apoyado el jugador. ¿Por qué es importante saber esto? Yo hace 4 años me metí a estudiar también neurociencias para entender un poquito más profundamente todo esto y llevé a buscar ciertos estudios que hacemos o test que probamos, que hago con la computadora, con un iPad mejor dicho, y eso me determina rápidamente si el jugador o el deportista está apoyado en el cerebro o en su hemisferio cerebral correspondiente o está contrariado. Vos me dirás, ¿y para qué sirve eso? Bueno, porque todos estamos tenemos una zona de confort si estamos en nuestro cerebro natural. Por ejemplo, Daria es ojo derecho. Mi cerebro natural sería el izquierdo, por oposición de fibras entrecruzadas de las fibras ópticas. Eso es lo natural. Bien, ahora, si yo por alguna razón estudié, por ejemplo, artes muchísimo, música, y me apoyé más en el cerebro derecho, depende de cuál domine de los dos con un test, yo lo saco, pero si está demasiado en el otro, en general no se da tanto en los casos de cerebro izquierdo, se da más en los que tienen que ser cerebro derecho, que son el 30% de la población. Los cerebros izquierdos somos el 70%, somos los racionales, somos los que queremos saber qué, cómo, cuándo y dónde, que analizamos todo, mientras que los otros son los más loquitos, ¿bien? Pero si tienen un familiar o un entrenador, la mayoría de los entrenadores somos cerebro izquierdo y queremos dominar a los cerebros derechos, por lo tanto se revelan, son los que se te revelan en la cancha. Pero si yo lo entiendo, es como cuando haces una doma de caballos. Una vez un especialista de doma de caballos me explicaba cómo no se lo doma con la fuerza, con la imposición, sino con entender y saber por dónde se le entra al jugador. Entonces, cuando yo tengo un cerebro derecho que sé cómo entrarle con su entrenador y digo, no utilices estas palabras, usa estas palabras, déjalo que venga, hacemos esto, lo entiendo. Por un lado eso. Y por otro lado, si un cerebro derecho, que es un cerebro hipercompetitivo, demasiado competitivo, está apoyado en el izquierdo, quiere decir que alguien en la familia, papá, mamá, el que domina o el entrenador, lo contrarió. Entonces, por ejemplo, me pasó el año pasado con un jugador de las inferiores de Lanús, uno de fútbol, que era un cerebro, es un cerebro derecho, y estaba ahí. Nosotros hacemos un trabajo con la visión para cambiar el tema del cerebro, es un entrenamiento que se hace, y entonces a los 3 meses de trabajar le preguntamos a este chico cómo se sentía, y dice, lo que yo siento hoy es que antes yo llegaba al área y no sabía qué debía hacer. ¿Por qué no sabía qué debía hacer? Porque compiten sus 2 cerebros. Es cuando estás y tenés la pelota acá y decís, ¿dónde la tiro? ¿Derecha, izquierda? Si vos estás en tu cerebro natural, fluís. Pero si estás en cortocircuito, entran en cortocircuito. Y entonces no es lo ideal. No es lo ideal. ¿De acuerdo? Pero, perdón, Dari, ¿cómo controla eso uno bajo esa presión? No, tenés que entrenarlo fuera de la acción. Lo entrenás, hay todos entrenamientos visuales. Hace 4 años que empecé a trabajar con un italiano y me entrené en lo que son los entrenamientos visuales, y entonces entrenamos de acuerdo a eso. Y hoy trabajo con el oftalmólogo de la AFA y él hace unos testeos y yo después entrenamos, que tengo un equipo que entrenamos, y entrenamos entrenando una situación en donde hay ejercicios para cerebro derecho y ejercicios para cerebro izquierdo,
que tienen que ver con Wow. ciertas pautas de esto. Entonces, lo que hacemos es entrenar a los chicos en lo que necesitan. Cuando lo llevas a su zona de confort, él tiene, este chico me decía, ahora llego al área y cuando tengo que patear, antes lo que sentía es que me tenía que sacar la pelota de encima. Hoy lo que siento es que tengo tiempo. Mira. Su sistema cognitivo cambió. Hoy tiene más tiempo. Antes lo llamábamos anticipación. Hoy hablamos de proceso cognitivo. Ahora, perdóname, Messi, sorry que me desvíe, pero es una charla y creo que la gente... ¿Messi sabe lo que estás diciendo vos de él? Sí, Messi fue testeado y tiene absolutamente todo eso. Pero él lo Sí, sí. sabe, sí. Él fue testeado, él no tiene por qué saberlo Ah, ok. directamente. Bien, ¿por qué? Hay jugadores que necesitan saberlo. Por las características de Messi, lo más probable es que lo sepa. Por ejemplo, Maradona no necesitaría saberlo porque no le interesa, pero sí va a hacer los ejercicios que sean necesarios para corregir lo que tenga que corregir. Pero hay un video muy bueno de Maradona, que se los invito a ver, que es una entrada en calor que hace cuando estaba en Italia. ¿Cómo se llamaba el equipo que estaba él? El Napoli. En el El Napoli. Napoli. En el Napoli, cuando estaba ahí, hay una entrada en calor fantástica, fantástica, que yo la pongo como cierre de muchos cursos, donde lo ves en la entrada en calor y ves a todo el equipo, ¿no? Todo el equipo haciendo lo que debe hacer, menos Maradona. Y Maradona los mira, hay música, baila, juega, tira la pelota, la maneja, y todo el equipo haciendo los ejercicios y tocando todo lo que dicen todos cerebros izquierdos, ¿no? Entonces, y él mirando como diciendo, ¿y estos tontos qué están haciendo? ¿Y estos qué son? Son medios tontos. Es decir, en su cerebro, es un cerebro derecho demasiado creativo, hiperactivado, ¿no? Y de repente pasa un rato, sigue haciendo, se para, los mira, vuelve, empieza otra vez, lo puso en la Facultad de Medicina y los médicos quedaron azorados, y de repente, en un momento determinado, él hace una pausa y es, bueno, voy a hacer lo que hacen todos. Dura 3 segundos y hace y grita como diciendo, esto no es lo mío. Es fantástico porque representa exactamente la esencia de lo que es ese deportista. Un talentoso que donde lo inhibas va a tener problemas. Bien, entonces eso es importante entenderlo porque muchas veces al jugador se lo debes decir y otras veces el jugador lo que tiene que hacer es, no, déjalo, Correcto. no le hables. Es decir, una vez trabajando con David Navaldián, te iba a preguntar de David, ¿qué es David? David es cerebro izquierdo, pero con una gran activación de cerebro derecho. Tiene una gran activación de cerebro derecho. De todas maneras, ¿pero es homogéneo yo o no cruzado? sabía lo que sé hoy cuando trabajé con David, ¿de acuerdo? Es decir, cuando trabajé con David no sabía lo que sé hoy. Lo que te dije al principio, hoy tengo mucha más información, pero David actuó como el gran campeón. Había terminado de jugar la Copa Davis contra Alemania y había él en el cuarto y quinto set perdía un poquito de coordinación. Y entonces íbamos a ver qué es lo que pasaba. Entonces yo quería probarlo con un ejercicio que a mí me daba mucha precisión. Entonces agarro una pelota de fútbol americano, la tiro de una manera y se la doy. Y en el acto él la tira mal. Entonces le digo, vení que te enseño. Y dijo, no, mostrame cómo se hace, yo lo voy a hacer. Esa es la mente de un campeón. ¿Qué edad Agarró la tenía? pelota, no tardó menos de 5 minutos que la tiraba, no de lado a lado de la cancha, la tiraba cruzado de cancha entre dos canchas. Perfecto. Es decir, Daria, ¿qué edad tenía David? Perdón, ¿me escuchás? Sí. ¿Qué edad tendría? 20 años, Más o 21, menos. 22 años. Ah, 20. Sí, 22, 23 años. Sí, era sí, grande. sí. Estaba jugando Copa Davis. Copa Davis entre 20 y 22 años. Copa Davis contra Alemania era febrero y nos fuimos del Buenos Aires al Tenis Club Argentino a verlo. En ese momento era Javier, su hermano, el entrenador, el que lo acompañaba, y íbamos ahí, estábamos con él haciendo el trabajo. Y bueno, hicimos algunas cositas y ahí salió. Pero siempre lo cuento porque realmente es lo que un jugador de elite piensa, ¿no? Muchas veces yo en ese momento
de esto sabía un 5%, si lo sabía en ese momento. Es decir, hoy podría hacer muchísimas más cosas y nunca le hubiera dicho eso a David, porque hoy ya sé cómo abordarlo, pero en ese momento no lo sabía yo. Por eso digo que hay muchas cosas que también he cambiado y que he aprendido. Te haría dos preguntas y te las dejo responder con tranquilidad. Una que nos han pedido muchos amigos y me gusta siempre hacer participar a la gente porque, a ver, Sí, me gusta que se sientan que uno les da cabida, ¿no? Porque si no parece que uno los ignora. ¿Cómo se descubre el ojo dominante? Nos han preguntado varias personas. Y la otra pregunta que te hago, tómate tu tiempo para contestarlas, por favor. Siempre escuché, los zurdos son más talentosos que los derechos. Desde el fútbol, desde que era chiquito yo escuché eso. El Beto Alonso, todos los zurdos, Ginóbili, en fin, Vilas, bueno. Pero Gabriela era derecha y era muy talentosa, ¿no, Sabatini? Esas dos sí. cositas, cómo se descubre el ojo dominante y si es verdad o es un mito que los zurdos son más talentosos que los derechos. Bien. A ver, el ojo dominante hay varias maneras de determinarlo. Es decir, yo puedo agarrar una hoja, acá tengo una hoja, la doblo, bien, vamos a hacer la doblo en cuatro. En el centro le hago un pequeño orificio, muy chiquitito, bien. Después tomo la hoja, extiendo mis brazos, miro y enfoco algo, bien. Cuando lo tengo en mi ojo, cierro un ojo, ¿lo ves? Le pregunto a alguien, sí. ¿Lo ves? Con un ojo va a desaparecer y con el otro ojo lo va a ver. Con el ojo que lo ve, es el ojo dominante. ¿Bien? También te puedo decir que tomes una cámara de fotos y unos la van a tomar y van a hacer esto y otros van a hacer esto. Te puedo decir que Ah, agarres una botella, una botella, que la agarres ahí y unos van a mirar adentro de la botella así y otros van a mirar adentro de la botella así. Bien, eso es directamente, digamos, esta es la forma sencilla. Si vas a un oftalmólogo, lo hace con aparatos en los cuales te va midiendo, pero en definitiva, esa es la forma más sencilla de realizarla. Bien, digamos, caseramente, para tener una forma casera de hacerlo. Así que el ojo con el cual vos, cuando vos ves o llevas todo, vos te vas a dar, yo por ejemplo estoy mirando a una persona o conversando con una persona y me doy automáticamente, tengo tanta deformación profesional que sé si me está mirando con un ojo o me está mirando con el otro ojo y automáticamente sé cómo piensa, porque sé si está, en qué cerebro está apoyado y qué me está haciendo. Y eso es interesante, pero para distintas qué cosas. Pero bueno. digamos, es muy interesante. Ahora, Pero perdón, bueno, para seguir, da para para otra terminar con charla. eso, Daria. No, para ¿Eh? terminar con eso. Y la mano, obviamente, el brazo, la mano, si yo escribo con la derecha, yo soy homogéneo, o sea, para decirte, Sí, yo hago todo con la derecha. Pero digo, eso sí. obviamente la pierna y el brazo sí se entiende que es lo que vos manejás, no, no tenés que hacer ninguna prueba, ¿verdad? No, bueno, pero por ejemplo Nadal es un, ¿por qué vos te crees que Nadal, porque Nadal en la vida es derecho, ¿bien? Mm. Y juega el tenis con la zurda, porque en la época que esto empezó a salir, que es cuando Nadal y Federer eran pequeños, ¿bien? ¿De acuerdo? Hubo una determinación que se decía que, como vos dijiste, los zurdos tenían más talento y cuando había ambidiestros se buscaba que los cruzados son dominantes de derecha. Por lo tanto, si eras cruzado, tenías más dominio de la derecha que ser homogéneo. Y en los homogéneos, carecemos de una muy buena derecha, especialmente en mi generación, no sé vos, pero en mi generación sí, porque jugábamos totalmente de costados. Es decir, yo empecé a pegarle a la derecha mejor una vez que aprendí el open stand. Vos sabés que Porque a mí esa me es, querían corregir, perdóname eso, y yo pegaba siempre abierto y nadie me explicó, pero me lo querían cambiar, me decían, no, vos tenés que poner el pie adelante. claro, Yo le es, pegaba tarde cuando ponía el pie adelante, pero nadie, yo no claro, porque sos sabía eso ni nadie homogéneo. me lo explicó. ¿Perdón? Es Claro, eso, yo no sabía eso y nadie me lo explicó, pero siempre tuve mejor revés que derecha. claro. Bueno, yo te sacamos todo el patrón. Tengo que tomar diferentes datos y saco todo el patrón técnico, táctico, por dónde tenés que jugar, por dónde tenés que atacar. Todo viene encadenado con esto, ¿no?
Entonces, Fantástico. fundamentalmente es empezar a entender esto, pero hay, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con David Souto, por ejemplo, Mm. por ejemplo, a ver, la lateralización, por ejemplo, de Nadal, Nadal es un diestro real, ¿bien? Es un zurdo hecho. Eso tiene, como dijimos, costos-beneficios. El beneficio era que iba a pegarle con una derecha dominante, ¿bien? Que iba a ser zurdo con derecha dominante, ¿bien? El costo era que iba a sacar mal. Mm. Viste que Mira. siempre, ¿por qué? Porque y eso vos claramente, el lanzamiento por encima del hombro, siempre hay el brazo más natural, es decir, el que vos seas realmente dominante, va a ser mucho más coordinativo que el otro. ¿Bien? En lo que es elevación. Es decir, yo con esto hago acá y con esto me cuesta hacerlo. ¿Bien? Entonces, por más que él haya aprendido ese movimiento, eso me pasó también. Y, por ejemplo, Moya, también Moya en la vida es zurdo, pero es ojo Mira. izquierdo y lo hicieron derecho. Es Mm. decir, hubo una corriente muy fuerte en España, donde eso en la época que ellos eran chicos era determinante. Acá estamos un poco atrasados con todo esto. Yo vengo hace 10 años trabajando con esto y recién ahora siento que se encamina un poco el tema, pero en Europa hace 20 años que están trabajando con todo esto. Mm. Entonces, por ese lado queda claro de lo que es, y te contaba el caso de David Souto. David Souto, yo lo tuve a los 13, 14 años en la academia, y David, zurdo, ¿bien? Tenía problemas con el saque. Daria en esa época no sabía todo esto, ¿bien? Entonces yo lo veo, me lo llevan, me lo traen a la cancha para corregir el saque, y le digo, típica cosa que hacíamos antes. A ver, tira una pelota al otro lado de la cancha. Seguramente en algún momento se lo pediste a alguno de tus alumnos. Todos los hemos pedido. Por eso digo, todos hemos pasado por lo mismo. Agarró la pelota con la derecha. Y digo, pero ¿cómo con la derecha? Si sos zurdo, David. Y me decía, no, pero en béisbol tiro con la mano derecha. Mm. Bien, pasaron los años y a los 20 y pico de años, después de varias lesiones, me viene a ver David, que era en ese momento el chino Gerosi, su entrenador, me vienen a ver porque tenía muchas lesiones y quería ver el saque. Y yo ya tenía información, por lo tanto ya no era igual. Entonces le digo, vení, David. Le digo, explícame por qué jugás al tenis con la izquierda y no con la derecha. Mm. Bien, ahí le saco su ojo dominante es el izquierdo. Mm. Bien, ¿qué hubiera sido preferible para él? Jugar con la derecha. Mira. Bien. Porque hubiera sido derecha dominante y hubiera sacado bien y no hubiera tenido las lesiones. Y le pregunto, ¿por qué jugás con la zurda? Porque a los 7 años un entrenador me dijo que era mejor que jugara con la zurda. Oh, mira. Eso es el empirismo. Eso es lo que tenemos que dejar de lado desde mi posición, Daniel, y si Sí. sirve para todos. Muchachos, Sí. profesores, profesoras, dejen de egos de lado. Yo estoy para ayudar, yo no voy más a ser entrenadora en cancha, yo estoy en otra posición, por eso digo, mi camino hizo así, fue por otro lado. Estudié 4 años de medicina, estudié biomecánica en la Universidad Católica de Córdoba, si me formé, no es que estoy ahí en el tuntún a ver qué librito agarré. No, no. Entonces, esto es para que no rompamos, chicos. Hace unos años llego a México y viene una mamá y me dice, ay, mi nenita tiene 7 años. Ah, qué lindo, le digo, bárbaro. Y dice, el profesor la hizo zurda. Ah, dije yo, ¿por qué zurda? Porque dijo que era mejor ser zurda. Y yo ya tengo, Daria, y digo, ¿cuánto lleva de este tema? 1 mes y medio. Listo. Lo primero que determino es su ojo director, izquierdo. ¡No! ¡No! De ninguna manera. Si es ambidiestra, no, que sea derecha. La hago segunda prueba. ¿Con qué brazo lanza mejor? Con el derecho. Sin duda es derecha. Bien, entonces automáticamente cambiamos y la hago dominante de derecha.
tiene mejor visión central dentro de la cancha, tiene mejor lanzamiento para el saque. Porque se le ocurrió al profesor cambiar la zurda. ¿Te das cuenta? Claro. Que, digamos, esto es lo que hay que, desde mi lado, hoy, ¿viste?, en el que puedo colaborar y ayudar a todos, es dejar de lado el empirismo y seamos un poquitín más. ¿Viste? Yo veo que hoy lo vas a entrevistar a Pablo Pécora. Sí, pero Con él perdón, ahorita trabajamos. perdóname, te interrumpo. ¿Dónde Sí. se encuentra esta información? Porque vamos a suponer que acá muchos chicos digan, bueno, pero Daria, yo quiero estudiar, no quiero ser un improvisado. ¿Y dónde puedo aprender esto? Bien, es decir, yo he hecho libros, hay libros escritos por mí, hay que se pueden comprar, donde está todo esto basado. Hay cosas que voy evolucionando y que no están en los libros. Yo doy cursos, doy diplomada, hay un diplomado de biomecánica donde está todo esto volcado, que dura 7 meses, porque no es nada improvisado, ¿no? Entonces lo hacen en línea. Esto lo empezó la Asociación Argentina de Tenis, que se llamaba Especialización en Biomecánica Aplicada al Tenis, ¿bien? Y Diego García fue el que lo sacó esto y creo que fue el primer país que tenía especializaciones para los, digamos, después de que llegabas a entrenador 2, podías especializarte o en psicología, o en marketing, o en preparación física, o en biomecánica. Y en un momento determinado, la Asociación Argentina de Tenis, hace como 5 años, cuando Daniel Orsanic y María José Gaidano eran capitanes de Copa Fed y Copa Davis, dijo, agarremos a los 32 involucrados en todo el programa de desarrollo, desde Junior a Copa Davis, y todos van a hacer el posgrado con Daria, porque me parece que tenemos que unificar este criterio para que se sepa. Entonces hicimos, la verdad, y para mí fue un gran desafío, porque no era lo mismo tener al Negro Gómez, a Daniel Orsanico, a Gaidano y a todos los, digamos, los popes de estos frente a mí discutiendo bien, porque sacaban lo mejor mío, ¿bien? Que tener a profes que recién se recibían, ¿no? Es decir, fue muy interesante, nos enriqueció a todos mucho, a mí me hizo crecer muchísimo también, porque me llevó a otra dimensión de cosas, ¿no? Pero digamos, obviamente no es sencillo, pero digamos, me pueden googlear a mí, hay un montón de cosas, yo estoy constantemente viajando y voy a muchísimos lados a capacitar, y después está el material que a veces me dicen, como digo yo, lo escribo, lo edito, lo doy y después me lo piden de regalo. Bien, Bueno, pero, yo te lo pido de regalo. Vos me lo tenés que mandar. te lo voy a Escúchame, mandar, te voy a nos mandar. quedan 15 Pero lo que digo es, minutitos y quiero avanzar con 3 temitas porque se nos pasa el tiempo. Igual me encantaría si me regalás en otro momento otra charla. sí, cómo no, cómo no. Sí, hacemos otra Me charla. encantaría. Bueno, pero quiero que 3 cositas. Primero, que te tiro los temas y ya cerrás vos y te aviso nada más cuando tenemos que cortar. Dale. Lo de los zurdos, si es verdad que son más talentosos. Nos Bien. preguntan del saque, Lo de si los hay que zurdos, bien. juntar. Perdón, pero perdóname, te termino nada más esto. Sabe Si que juntar anoto, las sí. piernas o no en el saque, que es mejor. Sí. Y después Sí. nos preguntaron de la aceleración. ¿Viste que los coaches hacemos esos ejercicios que hacemos acelerar al nene para que acelere la raqueta? Si eso está bien o le rompes la muñeca o el brazo al jugador. Bien. Bueno, ahí está, te dejo a vos. Bien. Con los zurdos, por supuesto que tienen una ventaja y desventajas. La ventaja primordial es que hay menos zurdos que derechos, por lo tanto, cuando jugás con un zurdo, siempre te cambia el efecto de la pelota, entonces ya eso es una ventaja. Después, los zurdos tienen una gran desventaja en la vida, que todo está hecho para derechos. Por lo tanto, ellos tienen que desarrollar un lado creativo mucho mayor. Todo en la vida, desde un picaporte, está hecho para derechos y no para zurdos. Por lo tanto, ellos tienen una activación de la creatividad mucho mayor. Porque por eso es muy interesante que lo que hacemos nosotros es trabajar cuando agarra un jugador su contralateralidad. ¿Por qué? Porque estoy trabajando su creatividad. Cuanto mayor trabaje su contralateralidad, mejor va a ser su lateralidad. Entonces, el zurdo, como todo en la vida, que quiere agarrar un picaporte, lo tiene que hacer con la mano derecha, porque no va a hacerlo con la zurda. Entonces, el 90% de las cosas en lo cotidiano está puesto para todos para los derechos. Entonces, automáticamente hay 2 cosas que le suman
Una es lo que dije en principio y fundamentalmente tienen un gran desarrollo de esas habilidades para superar la surdeza, digamos. ¿Se entiende? Entonces, no es que son más talentosos, se crean más talentosos, es decir, se trabaja la creatividad por el todo, desde que nacen, en esto es fabuloso el desarrollo que tienen, porque tienen que adaptarse constantemente. Vos cuando, por ejemplo, yo lo vi con mi nietita, la mayor, que era fantástica verla, como cuando tenía 1 año, como si tenía que agarrar un picaporte de una puerta, hacía esto o hacía esto, quiere decir que no definía su lateralidad. ¿Y qué pasa? Como mamá y papá son derechos, cada vez que entregan algo, entregan a la mano derecha. Mira. Entonces es muy interesante eso, porque mucho influenciamos a nuestros chicos en la forma de agarrar y de determinarse la lateralidad. Nosotros entre el año y medio y los 3, 4 años yo te lo puedo hacer derecho zurdo, te lo puedo cambiar eso, porque lo hago, pero hay que hacerlo trabajar desde ese lado. ¿Bien? Pero hay que trabajarlo en eso. Después de eso ya entran en algunas coordinaciones que se traban. Pero bueno, lo podés hacer, pero ya más trabado desde ese lugar. Correcto. Después me preguntaste... Del saque, de juntar los pies o platform, ¿viste en inglés? Si pies separados, viste que algunos dicen no, les obligan a los chicos a juntar los pies. Porque al coach le parece que todos tienen que juntar los pies. Bueno, tengo un gran amigo que vos le hiciste una entrevista, que es Leo Lerda, con Leito, que es mi hermano de la vida. Con Leo, durante muchos años nos peleamos, entre comillas, y discutíamos. Yo decía que no había que mover los pies, y él decía que había que juntar los pies. Y discutíamos, y discutíamos, y discutíamos sobre eso entre los dos, en charlas de café. Hasta que un día aprendí el tema de la biomecánica de las lateralidades y me di cuenta de que no teníamos ninguno de los dos razón. Es decir, una de las determinaciones en la lateralización es saber cuál es la pierna dinámica. La pierna dinámica es la pierna que te permite la elevación del cuerpo. ¿Bien? A ver si te puedo explicar un poco porque los tiempos aceleran. Sí. Bien, la pierna que va adelante, bien, la que está adelante en el saque, en los derechos la izquierda, en los zurdos la derecha, es la pierna de impulso, es la pierna que produce la elevación del cuerpo, bien. Viste que algunos chicos sacan y hacen como sapito, entran con el talón, no se puede levantar, entonces hacen ejercicio, bueno. Eso tiene que ver con otra cosa, pero digamos, ese problema existe. Esa pierna que está adelante es la pierna que tiene que determinar la elevación del cuerpo en ese. Bien, si la pierna dinámica, nosotros tenemos que determinar, yo determino con un test cuál de las dos piernas es la dinámica. Si la pierna dinámica es la derecha, bien, y yo soy derecha, debo juntar los pies. Federer no lo junta porque es pierna dinámica izquierda. Entonces, ¿sabrá él sabrá? Dinámica, perdóname, ¿le habrán dicho? Sí. No, él lo sabe. Sí, con él se trabajó. El que empezó a trabajar esto fue Paul Dorochenko, que con él estoy asociada y hacemos muchos trabajos en conjunto. Él trabajó de los 16 años y fue determinado. Empezó una francesa con las lateralidades y en ese momento estaba. Y entonces la realidad es que si vos trabajás, vos como profesor lo debes haber visto 1000 veces, que a veces cuando los jugadores no mueven los pies y flexionan las rodillas, la pierna que está atrás la rodilla hace como una entrada para adentro. ¿Se entiende lo que digo? Cuando flexionan, en vez de las dos alinearse, la pierna que está atrás mete la rodilla como para adentro. Es como lo llama un valgo de rodilla. Eso es porque la pierna dinámica está atrás y la pierna adelante le está pidiendo ayuda en el cerebro. Le está pidiendo ayuda, entonces acerca la rodilla para poder saltar mejor. Y eso puede producir una lesión del ligamento interno de la rodilla o un pinzamiento. ¿Bien?
Por eso hay que tener cuidado y hay que saberlo. Pero hay Benetó, por ejemplo, hay un video de Benetó sacando de espaldas donde se ve claramente que hace ese error. Que ese error que es lo que se llama valgo de rodilla. Entonces, hay que determinar la vía dominante. La aceleración. Bueno, ahí hay que tener en cuenta, cuando hablamos de aceleración, es muy claro que con qué se realiza. Nosotros tenemos, bueno, a ver, las palancas, para ver si trato de hacerlo lo más sencillo posible. Nosotros tenemos palancas. Las palancas tienen un punto de apoyo que se llama fulcro. ¿Bien? El fulcro es el punto donde se apoya la palanca. De acuerdo al golpe que pegamos, nosotros debemos determinar el apoyo de la palanca. Exacto. Entonces, diríamos, si yo quiero pegar un golpe de potencia en la derecha, mi palanca tiene que estar apoyado en el hombro, porque ese es, cuando pego una trompada, lo hago desde ahí. ¿Bien? Entonces, mi articulación de potencia es el hombro. ¿Bien? Sí, entonces, mi articulación de velocidad es el codo. Si yo voy a pegar una cachetada, que es aceleración, la hago con el codo. Y si yo voy a acariciar, que es precisión, no lo hago ni con el codo ni con el hombro, lo hago con la muñeca. ¿Bien? Entonces, si yo estoy trabajando aceleración, lo que tengo que tener en cuenta es que el fulcro debe estar apoyado en el codo, porque se lastiman. ¿Sería esto está bien lo que estoy haciendo? Sí. ¿Está bien? Es decir, es ahí y relajás, ahí y relajás. Si lo apoyás en la muñeca, que es lo que hicieron una generación de jugadores, hay una lesión de muñeca. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la aceleración se puede trabajar como, es decir, a ver, es un golpe a utilizar en un determinado momento, pero no es a jugar todo el partido con aceleración solamente. ¿Bien? Entonces, hay que saber cuándo usarla. Entonces, si estoy haciendo potencia, no puedo usar aceleración. Hay una combinación de ambas, pero, digamos, hay una que siempre predomina. Si yo pego con potencia y después acelero, está bien, pero tiene que haber una conjunción de lo que se llama la cadena cinética, donde vos vas pasando un eslabón a otro. Pero es importante en que tengamos cuidado para que no hagamos lesiones, y en eso tenés el codo de tenista. El codo de tenista se produce por exactamente apoyar un golpe de potencia en el codo. Es decir, hacer esto. Y por eso se produce el codo de tenista. Bueno, espero habértelo podido explicar. No, fantástico. Nos quedan 3 minutitos y quiero preguntarte algo más, pero dejo cosas para la próxima charla y de otros deportes también. Yo soy fanático del fútbol. Sí. Escúchame. Está bien. Yo escucho desde que jugaba, entrenaba, pasá la mano, dicen todos los profes. Pasá la mano, usá más la mano. Pero grandes coaches, Grandes coaches. ¿Está bien decir eso? ¿Pasá la mano al jugador? No. A ver, es un engaño. Bien. ¿Qué significa pasar la mano? Perdón, Daria, nos queda 1 minuto 30. Bueno, a ver si lo puedo explicar. El impacto, este es el impacto, unos 20, 30, 40 centímetros antes del impacto y posterior al impacto, el cerebro está en automatismo. Si vos, lo que decís, pasás la mano, lo que único que haces que generás es un automatismo. Es decir, que no se frene. Nadie debería, si el jugador está frenándose en el impacto, es lo que ves. Entonces, es como un tip, si querés llamarlo, decirlo, pero no tiene que ver con pasar la mano, porque si pasara la mano, lo único que haría es rompería la muñeca. ¿Bien? Es un automatismo de continuar el golpe para que no se rompa la inercia que se generó con la raqueta entre el impacto y lo anterior y lo posterior, que es la aceleración final y la desaceleración posterior. Ok. ¿Te lo puedo resumir? Sí, pero digamos, ¿qué nos sugerís? ¿Que no lo digamos más o que lo digamos? Mirá, si sabés que lo que estás diciendo es pasar el brazo y no la mano, correcto. Es correcto. Usarlo como tip si le sirve, porque a veces al cerebro del jugador pasar la mano lo entiende de esa manera, pero si el jugador te está haciendo esto, no. No es la mano acá, es todo el movimiento. Ahí está. Te
espectacular, te admiro mucho, te agradezco mucho y les agradezco a todos los que vieron y te comprometo a otra charla pronto. Dale, muchas gracias y a todos espero que hayas llenado las expectativas. Un beso ¿Cómo para no? todos. Gracias a todos. Gracias. Adiós.